Hola, ¿qué tal tutor y compañeros? En este video vamos a desarrollar la etapa final con la herramienta de MATLAB de nuestro curso. Primero quiero aclarar que en el desarrollo de este trabajo nos dimos cuenta de la importancia de mantener controlada la humedad implícitamente de la temperatura, es decir, en base a nuestro control ejercido en la temperatura, mantener una humedad también establecida. Y acá nos dice que este control se hace a través de una caldera. ¿Sí? Estamos trabajando temperatura. Entonces esto quiere decir que hay una relación entre temperatura y humedad. Y encontramos que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor humedad y a menor temperatura, mayor humedad. Con eso calculamos el índice de inferencia y con eso obtuvimos los valores de alto o muy bajo y de cada valor en incremento y decremento de temperatura con relación al incremento y decremento de humedad. Luego investigamos un poco y en esta página tomamos este valor de una temperatura adecuada para el ser humano, digamos para un ambiente, un edificio, y lo establecimos que está entre 15 y 26 grados. Bueno, ahora ya habiendo hablado de esto, vamos a pasar a lo que es MATLAB. Vamos a empezar en cómo se abre esta herramienta. Esta herramienta se puede abrir a través de este código fuzzy. Lo digitamos acá en el Command Windows y le damos Enter. O si no, también lo podemos hacer a través de Start a partir de Toolbox y pasamos a la parte de Fuzzy Logic para luego abrir el editor. Bueno, ya teniendo esto abierto, lo he hecho a través de este comando. Acá vamos a mostrar lo que ya es el diseño como tal. Acá tenemos la primera función de entrada, que es la temperatura, y la segunda función de entrada, que es la humedad. Estas son las entradas ya que nosotros tenemos dos sensores, uno de temperatura y uno de humedad. Y la salida sería la parte de control que va a la temperatura de la caldera. Ya sería controlando la llama, no sé cómo se controla esa parte mecánica. Vamos a empezar a explicar acá la gráfica de temperatura. Entonces, como decíamos, la temperatura que se ha establecido como normal ha sido entre 15 y 26 grados. La temperatura baja ha sido entre alrededor de 5 y 16 grados y así sucesivamente para las demás temperaturas. Con la relación que existe entre temperatura y humedad, calculamos la humedad presente cuando la temperatura es la ideal. Y a partir de allí establecimos el rango de humedad normal, humedad baja, humedad muy baja, humedad alta y humedad muy alta. Ahora, vamos con la parte de control. En la parte de control tenemos que establecimos un valor mínimo y máximo en mantener, un valor subir poco, subir mucho y subir grandemente, que se ha subido mucho la temperatura. Esa es la parte de control. Ese es en un crecimiento, digamos, exponencial. Y ahora vamos con la edición de las reglas. Eso se hace a través de acá Edit y luego reglas. ¿Cómo hemos establecido esto? Entonces tenemos que cuando la temperatura es muy baja, bueno, partamos de lo normal como siempre. La parte normal es esta. Entonces cuando la temperatura es normal y la humedad es normal, entonces le damos en mantener. Luego tenemos que si la temperatura es muy baja, entonces ¿qué quiere decir con esto? Que la humedad va a ser muy alta. Entonces si MB y MA, entonces ¿qué debemos de hacer? Subir rápidamente la temperatura.
Luego para la siguiente decimos que si la temperatura es baja y la humedad es normal, quiere decir que debemos de subir un poco la temperatura para que la temperatura del ambiente llegue en establecerse en el rango de normal y siga estando la humedad en el rango de normal. Luego tenemos que si la temperatura es baja y la humedad es baja, entonces debemos de subir un poco más, o sea, mucho la temperatura de nuestra caldera. Existe este rango en donde va a estar baja humedad y baja temperatura. Se presenta esta condición más o menos en los 15 y 16 grados de temperatura. Luego tenemos cuando la temperatura es muy alta, entonces ¿qué sucede? La humedad es muy baja. ¿Qué debemos de hacer? Bajar rápidamente la temperatura de nuestra caldera para que la temperatura se estabilice y la humedad también se estabilice. Luego tenemos para cuando la temperatura es alta y la humedad es normal. ¿Qué debemos de hacer? Bajar un poco la temperatura para que llegue a su rango normal y se mantenga aún la humedad. Cuando la temperatura es alta y la humedad es alta, ¿qué debemos de hacer? Bajar mucho la temperatura. Bueno, ahora podemos ver acá en cómo se ven las reglas. Podemos jugar acá con esto y ver cómo es el comportamiento de acuerdo a la variación de temperatura y en base a la humedad también. El rango que tenemos de normal en mantener es de 20 y de 20. Entonces tenemos que el control de ejercicio es este. Y así sucesivamente en la medida que cambie la temperatura. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también la gráfica 3D de nuestro sistema de control, donde pues ya entraríamos a realizar las observaciones detalladamente. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que este video les haya servido.